Bendiciones con todos. Tema 115 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar los efectos y las consecuencias del pecado. Ya vimos en el video anterior que Dios mandó fuego del cielo y tan poderoso que ese fuego que consumió todo. Las personas, los animales, las plantas, no quedó nada allí. Las consecuencias, los efectos y las consecuencias del pecado. Vamos a ver que todavía siguen los efectos y las consecuencias del pecado. Y vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 26, y más adelante vamos a leer el versículo 31 al 38 también. El 26 dice, escuche, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. La mujer de Lot seguramente estaba muy acostumbrada a ese estilo de vida, que vio hacia atrás, no quería dejar ese estilo de vida, porque le parecía bueno y agradable a ella. Pero no sabía que ese estilo de vida no es agradable delante de Dios. Y miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Los efectos del pecado. Los efectos del pecado. ¡Wow! Mire el poder de Dios. Se convirtió en una columna de sal. ¡Wow! Y ahora se quedó Lot sin esposa. Jesucristo dijo que ninguno que pone la mano en el arado y vuelve atrás es digno en el reino de los cielos. Esta mujer se había olvidado de Dios. Se había olvidado de la gracia, del amor, de las bendiciones de Dios, de cómo Dios le había hecho engrandecido a su esposo, a su familia, a su tío Abraham. Cómo la bendición del Señor los cuidaba, los protegía, ¿no? Es que a veces preferimos eso, preferimos lo atractivo, preferimos lo que nos gusta al mirarlo, que es sabroso, al gustarlo, ¿sí? Los deseos de nuestra carne, la vanagloria de nuestra vida. Y es tremendo. Y esta mujer, mire, murió. Se convirtió en una estatua de sal. Porque no quería dejar el pecado. Es tiempo de dejar el pecado. El pecado conduce a la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra en Romanos. La paga del pecado es la muerte. Se murió toda una ciudad y también esta mujer que le han sacado a la fuerza. Acuérdense que a esta mujer le han sacado a la fuerza de la ciudad, los ángeles. Y ni aún así miró hacia atrás y se convirtió. Los juicios de Dios, el poder de Dios obrando de manera increíble. Ahora, Dios salvó a Lot y a su familia. Lamentablemente, la mujer de Lot miró hacia atrás, lo que refleja un deseo de volver al lugar donde salió. Y esta acción tuvo su seria consecuencia. Hoy tantas personas que aceptan al Señor como su Señor y Salvador. Y crecen aparentemente. Y participan de la gracia del Señor. Son a veces influyentes y muy colaborativos en la iglesia. Pero de algún momento, por alguna circunstancia, a lo mejor nunca reconocieron al Señor de verdad. Regresan al mundo y su peor estado viene a ser peor. Peor, así dice la palabra, así dice el Señor Jesucristo. Lamentablemente, esta mujer perdió su vida. La esposa de Lot miró hacia atrás para ver la humeante ciudad de Sodoma. Aferrada a las comodidades del pasado, no estaba dispuesta a volverse completamente del pecado. Y así estamos hoy. No queremos volvernos a Dios porque el pecado es muy atractivo, el pecado nos gusta. Ahora aquí hay una pregunta.
¿Está usted mirando con nostalgia hacia su pecado mientras trata de avanzar con Dios? Usted no puede progresar con Dios mientras siga aferrado a los pedazos de su vida pasada. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, dice la palabra de Dios, y renovados en el espíritu para ser una nueva criatura. Jesús dijo así en Mateo capítulo 6, versículo 24, que no podemos servir a dos señores porque amaremos al uno y aborreceremos a otro. Tenemos que servir al único Señor de señores y Rey de reyes, al Señor Jesucristo, a nadie más. Porque si no vamos a fracasar en nuestras vidas. Si uno está dejando atrás algo malo, no se debe mirar hacia atrás. Quienes lo hacen se quedan paralizados y ya no pueden seguir adelante con su vida. Ahora, continuamos con esta historia y continuamos con los efectos y las consecuencias del pecado. Solo Lot y sus hijas sobrevivieron a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 9, versículo 19. Fue tan terrible la destrucción que llegaron a creer que todo había sido destruido. Esa percepción llevó a las hijas a tomar medidas extremas, pues no querían morir sin tener hijos. Y miren lo que hicieron. Los efectos y las consecuencias del pecado. Dice Génesis capítulo 19, versículo 31 al 38. Entonces la mayor dijo a la menor, escuche, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Creían que todos los habitantes de la tierra se habían muerto. Ven, mire lo que traman. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre. Y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. La borrachera era grande, parece, ¿no es cierto? Y aconteció que el día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre. Hagamos que beba vino esta noche también. Y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Qué les parece? Prácticamente violaron a su padre. Violaron. Su padre no estaba de acuerdo, aún como que permanecía algo de Dios en su vida, y tuvieron que emborracharlo, pero hasta allí nomás. Y prácticamente lo violaron, cometiendo el pecado que se llama incesto, prohibido por Dios. Este tipo de relaciones entre padre e hija se llama incesto. Claramente esto es prohibido. Usted puede leer todo el capítulo 18 de Levíticos. Sin embargo, las hijas de Lot lo encontraron aceptable porque les servía para sus fines. Y también seguramente habían visto, oído esto en Sodoma y Gomorra. Sin duda las hijas de Lot habían sido influenciadas por la perversión de Sodoma. Lot no estaba de acuerdo con el incesto y por eso lo emborracharon. Pero su pecado fue exponer a sus hijas a un ambiente perverso que los contaminó. Irse a vivir a Sodoma. Él nunca debió hacer. Nunca debió separarse de su tío, que es el padre de la fe, que es un ejemplo a seguir. El pecado tiene sus consecuencias. Miren lo que dice Génesis capítulo 19, versículos 37 a 38. Y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Y él es padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Admi. Es el padre de los amonitas hasta hoy.
Tal vez pareciera que las hijas de Lot se salieron con la suya, pero la historia cuenta que su mala decisión tuvo consecuencias. Los descendientes de la hija de Lot son los moabitas y los amonitas, quienes se convirtieron en enemigos de Israel más adelante. El Señor decretó que no podían entrar a formar parte de Israel sino hasta que muchas generaciones pasaran. Mire, quedaba prohibido que los descendientes de estas dos hermanas que tuvieron con su padre, que lo violaron, que tuvieron incesto, fueran parte del pueblo de Dios. No podían entrar en la casa del Señor. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículos de 2 al 4. Ponga el asunto. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ellos eran bastardos. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrarán en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrarán en la asamblea del Señor, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. Sí, la descendencia de estos pueblos, de estos hijos, ¿sí?, contrataron a un brujo, un profeta falso, para maldecir al pueblo de Israel, a la familia de Abraham, su familia, en otras palabras. Por eso el pecado fue en esta descendencia, el pecado del incesto, el pecado de la desobediencia, el pecado de la borrachera y otros pecados más se sumaron allí. Mire, los efectos y las consecuencias del pecado. Por eso debemos buscar la santidad ante todo. Debemos pedirle al Señor, porque esto no es fácil. La carne es arrogante, la carne es muy débil, la carne quiere pecar. La palabra de Dios da muchas listas de los pecados de la carne. Son innumerables. Es más, no se pueden contar. Pero Dios nos pide, con la ayuda de su Espíritu Santo, con la sabiduría que nos entorna su palabra, buscar la santidad, hacer hasta lo imposible buscando la santidad. Los efectos del pecado, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo vino a derramar su sangre para redimirnos, para lavarnos del pecado. Porque quiero o no, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado del Señor. Y Él nos ama tanto que entregó la vida de su unigénito Hijo para salvarnos. Por eso nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Para que su sangre nos redima, nos lave del pecado y nos haga una nueva criatura. La oración dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Ahora venga a meditar en esta palabra. La Biblia está llena del testimonio de Dios, de lo que Dios nos pide para que cambiemos nuestra vida, de lo que Dios nos pide que dejemos para que caminemos en santidad. Los ejemplos que Él pone para que imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Pongamos en práctica esta palabra de Dios y prediquémosla una vez que se ha puesto en práctica. Cante alabanza al Señor, adórele porque Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración que Él le quiere responder, Él le quiere escuchar. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo de estas verdades del Señor. Y si está lejos, ahí está el canal. Hay mucho. Son más de 1000 videos de la palabra de Dios para alimentarnos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.
tan maravillosa. Tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos llena, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos enseña a vivir un estilo de vida en santidad. Tu palabra porque convierte el alma, tu palabra que nos enseña, que nos prepara, que nos redarguye, que es más cortante que toda espada de dos filos. Que esta palabra que va a ser enviada por todos los rincones, Señor, pueda llegar a millones de personas y no solo llegar, no solo escuchar, sino que tu Espíritu Santo les ayuda a tener la decisión de arrepentirse, de buscarte de todo corazón, de ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que va a regresar con una cosecha. Te adoramos y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades y cambien sus vidas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.